Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a analizar una partida que jugué el día de ayer contra Moneybook B, un primer dan en Shogi Wars. La partida era de 10 segundos por movimiento, así que puede que cometamos muchos errores por la escasez de tiempo para pensar. Sin embargo, es una partida interesante porque se muestran muchas de las tácticas que se utilizan en el Shogi, especialmente para aquellos que apenas están iniciando y quieren aprender más allá de la apertura. Bueno, vamos a comenzar. En este caso me tocó jugar Gote y Sente avanzó el peón de la torre. Esta es una apertura clásica de torre estática. Como verán, la torre se mantiene en su misma posición y comienza el avance del peón para buscar un ataque directo a la cabeza del alfil. Yo jugué torre central, lo mismo marcando la apertura. Sente siguió atacando y ahora como está atacando a la cabeza del alfil, si yo no defendiese la cabeza del alfil, si yo moviera cualquier otra pieza como el rey, entonces ocurriría este intercambio. Este intercambio me deja a mí en problemas porque si se reingresa el peón, entonces la torre promociona y Sente obtiene un peón en mano. Incluso aunque todavía podría defender con el oro, Sente tiene una ventaja bastante grande. La columna está abierta, la torre está promocionada y tiene dos peones en mano. Para evitar este tipo de situaciones hay que defender la cabeza del alfil. Una de las mejores formas de hacerlo es con el oro. El oro es una de las mejores formas porque si moviéramos el plata no se mueve hacia la lateral y el alfil quedaría indefenso. Por lo tanto, si se abrieran las dos diagonales del alfil, perderíamos nuestro alfil. En el caso de mover el oro, si quisieran tomar nuestro alfil, nosotros tomaríamos el alfil de nuevo con el oro y sería un intercambio. Por lo tanto, quedaríamos en una posición muy similar. Ante esto, Gote movió el plata. La razón para mover este plata es porque se pueden abrir los peones y entonces el plata puede regresar al ataque para apoyar a la torre. Al mismo tiempo está defendiendo los tres peones de enfrente, que son un punto de ataque débil en este momento contra el avance del peón de la torre central. Yo avanzo este peón principalmente porque si el plata tiene pensado llegar hasta la casilla de 6-2 para tratar de apoyar al peón, me conviene mantener los peones avanzados para proteger las casillas de 1-5 y de 3-5 y así evitar que el plata se una al ataque de manera efectiva. Se te mueve el oro comenzando con la construcción del castillo. Esta posición es bastante tradicional y muy común cuando se está comenzando a armar un castillo. Es un movimiento natural de las piezas en la que cada pieza se mueve a una posición en la que tiene una función bastante satisfactoria. En este caso el oro está defendiendo los tres peones y está apoyando al plata para defender dos de esos peones, quien también defiende el peón de 3-7, y el oro puede avanzar tranquilamente hasta encastillarse. Mi siguiente movimiento fue avanzar el plata, principalmente para tratar de salir y buscar una ofensiva rápida. Gote volvió a avanzar el peón y se hizo el intercambio del que hayamos hablado. En este caso, como yo tengo el oro en la posición defensiva, puedo volver a reingresar mi peón y ahora Sente tiene que retroceder. En mi siguiente turno yo abro el peón y ya puedo comenzar con mi ataque. Aquí la columna semiabierta de la torre es bastante peligrosa porque, como ya les había dicho, si el plata lograra meterse en el camino para apoyar el ataque de la torre, el ataque sería bastante peligroso incluso aunque esté defendiendo la cabeza del alfil, ya que yo solo estaría defendiendo la cabeza del alfil con una pieza, mientras que Sente estaría atacándome con 3 contando con el peón que reingresaría. Sente decide optar por un juego más tranquilo y centrarse en la defensa, como debería ser usual, y yo avanzo el plata. Sente avanza su peón. Este es muy importante cuando se juega contra torre central. En la torre central, cuando el plata va a apoyar el ataque de la torre, tiene que salir por alguno de los laterales para poder seguir el avance del peón. Entonces, avanzar cualquiera de los dos peones
nos va a permitir evitar el avance del plata, y de esta forma hacemos que el ataque de la torre central sea bastante más lento. Del mismo modo, este plata, además de avanzar y proteger al peón que evita el avance de la plata, también permite que se pueda unir al ataque con facilidad. Ya existe un camino con el cual el plata puede ir hacia la línea de ataque de la torre. Entonces, aunque mi idea principal era hacer un ataque bastante rápido, el plata ya no puede avanzar más acá. Si yo quisiera avanzar, tendría que buscar la forma de atacar este peón con más de una pieza. Sacar el alfil hacia la diagonal, hacia la lateral, aprovechando que mi oponente no respondió al avance del peón de la lateral con el avance de su propio peón de la lateral, me haría un juego bastante lento. En especial porque si se avanza el peón de 7-3 a 6-3, mi plata queda completamente dorado. Incluso si yo quisiera jugar el alfil, ya no hay manera de llegar a esa casilla. Si yo quisiera ir por el otro lado, entonces Sente podría tratar de evitarlo abriendo la diagonal del alfil. Ahora el alfil está amenazando esa casilla, y si yo muevo, Sente puede avanzar su peón, su plata. Esta posición es interesante porque si yo quisiera hacer un intercambio, amenazo al alfil. Sin embargo, sigue sin ser tan interesante, ya que el reingresar el plata obliga al alfil a regresar, y entonces se reingresa el peón y todo queda exactamente igual, y el plata sigue estando en una ventaja en el ataque. Por lo tanto, esta posición no es buena para ninguno de los dos y no me permite un intercambio que me sirva en el futuro. Y es bastante lenta, sin mencionar que mi rey quedaría atrapado en el centro. El rey en el centro se le conoce como rey sentado y es la posición más débil para el rey. Entonces tienen que evitar dejarlo en esa posición. Siempre tienen que moverlo y buscar el castillo. Por esta razón, para no tener que meterme en problemas ni empezar a regalar piezas desde el inicio de la partida, decidí mover el rey y comenzar a encastillar, aprovechando que mi oponente también buscaba su castillo. En muchas de las partidas, su oponente les va a permitir construir el castillo porque ellos también lo están haciendo. Si ustedes tienen una confianza en su juego y en su ataque, deberían permitirlo. Si creen que destruir el castillo del enemigo va a ser muy difícil, entonces podrían optar por un ataque más rápido. En este caso, estos dos peones evitan el avance del plata, como ya les había dicho. Y además de esto, también permiten el movimiento de los generales para formar un castillo más fuerte por el frente. Un castillo fuerte por el frente, en este caso, es la mejor idea porque están enfrentando una torre central que está esperando atacar directamente hacia el peón de 5-7. Yo continué con mi castillo de forma natural. Si se darán cuenta, el castillo es claramente una naguma. El rey ha entrado en la casilla y entonces Sente sigue armando su castillo. Si ya tienen tiempo jugando, podrán averiguar fácilmente qué tipo de castillo está construyendo Sente. Esto es lo que se conoce como un yagura. Para tratar de mantener la presión en el centro, yo avanzo los peones, los cuales van a estar protegidos por el plata. Esto es importante porque siempre que se avance una pieza, tiene que estar protegida por otra, ya que si no podríamos regalarla sin razón. También es importante que todas las piezas tienen que tener la máxima movilidad posible. En este caso, el plata estaría bloqueado por los dos peones, pero porque los está protegiendo y tiene movilidad para retroceder y permitir el avance del peón acompañado por la torre. Sente movió entonces el alfil, además de para permitir al rey llegar a la casilla donde estará finalmente. También se convierte el alfil en una peligrosa ofensiva al avanzar los dos peones que tienen enfrente. Por esta razón, también yo tengo que evitar que este peón llegue de 4-6 a 4-5. Por esta razón, avanzo mi propio peón de 4-3 a 4-4 y de esta forma evito el avance, ya que creo un conflicto. Si se quisiera avanzar el peón, se tendría que hacer algún tipo de intercambio. Por lo tanto, Sente tendría que mover alguno de sus generales y eso me da tiempo para seguir desarrollando mis piezas. Sente entonces termina de mover su rey y yo abro la diagonal del alfil.
¿Por qué abro la diagonal del alfil? Esto es importante. Como dije anteriormente, el plata está protegiendo los 3 peones. Y este peón es un peón que está entrando en conflicto porque Sente necesita abrir la diagonal del alfil para poder mantener su ataque. Entonces, yo tendría que dejar este plata directamente en esta posición para que siga cumpliendo su función, pero yo necesito el plata para atacar. El plata siempre va a estar apoyando al rey en el ataque. Entonces, ¿cómo puedo mover el plata, pero al mismo tiempo no descuidar mi peón de 4/4? Esto es aumentando la defensa del peón con el alfil. Ahora, si yo quisiera mover el plata, el alfil sigue manteniendo la defensa sobre el peón y me permite desarrollar el plata sin ningún problema. Sente juega el plata, como ya dijimos, puede comenzar a apoyar en el ataque o incluso podría tratar de generar presión en alguno de estos puntos. Yo moví el oro acá para, de nuevo, como les había dicho, mantener la protección hacia los 3 peones, que es lo que quiero mantener para evitar que estos generales avancen. Y obviamente para evitar que los peones también avancen y mantener al alfil atrapado entre sus propias piezas. Lo que yo quiero evitar es que Sente agregue más piezas al ataque y este alfil es muy peligroso, por lo tanto no me conviene que estos peones pierdan su posición. Además, también como tengo la mayoría de piezas atrás de mis peones, era casi seguro que el plata va a meterse en el ataque en cualquier momento, así que yo tendría que proteger la posición de la cabeza del alfil. Entonces, cuando Sente termina su castillo, que es lo que conocemos como un yagura, el rey protegido por los 3 generales y por el caballo, a diferencia de lo que muchos creen, el alfil no es parte del yagura. El alfil se posiciona generalmente en el 6-8 para apoyar la defensa en el yagura, pero no es parte del yagura. Se espera que el alfil empiece a moverse para apoyar en el ataque en cualquier momento de la partida. No es necesario que esté en la posición desde el primer momento. Yo muevo mi alfil para mantener la defensa dentro de la columna semiabierta de la torre enemiga. Y entonces Sente aprovecha para agregar el ataque de su plata, como les había dicho anteriormente. Yo avanzo este peón principalmente porque si comenzaran a avanzar los peones, la diagonal del alfil habría quedado bastante abierta. Por ejemplo, si yo hiciera algo así, y vamos a mover el caballo simplemente porque sí, para explicar lo que quiero decirles. El avanzar este peón me obliga a tomar, ya que si yo no tomo, en la siguiente pierdo un peón y va a amenazar a mi general dorado. Sin embargo, si yo lo tomo, Sente reingresa el peón y está amenazando con promocionar. Si yo quisiera mover la torre, el peón promociona y amenaza a la torre, al alfil y en este caso el caballo, que en una partida normal no lo movería ahí, pero para explicar este ejemplo fue necesario. Y si yo tomase el peón con el alfil por alfil, peón por alfil, torre por alfil y la torre amenaza con promocionar. Si se reingresase un peón, entonces simplemente se reingresa otro peón y se vuelve a hacer un intercambio donde la torre está amenazando ahora al oro y incluso si se reingresa un peón, la torre simplemente tiene que regresar, pero ya está promocionada. Y una torre promocionada es bastante peligrosa, especialmente cuando uno está jugando a Naguma, ya que la torre promocionada en cualquiera de las 2 primeras líneas es letal para el Anaguma, en especial si quien juega en el ataque sabe cómo vencer al Anaguma utilizando los peones y el reingreso de peón constante. Entonces, debido a este peligro al abrir los peones, yo decidí mover mi peón y evitar que esto pasara, para generar un conflicto o por lo menos retrasar el ataque. Sente siguió avanzando su plata. En este caso, este ataque sería demasiado peligroso si el alfil apoyara. Pero el alfil no apoya. Ese es el punto de mantener la presión ahí. Lo único que tuve que hacer yo es mover mi torre y en este caso ya no existe intercambio. Si se quisiera hacer un intercambio, ocurriría algo así. Plata por... que diga alfil por plata y la torre ya no puede tomar. Si la torre quisiera reingresar un peón, yo tomo otro peón gratis y si el peón avanza hago un intercambio de alfil por alfil.
En este caso, si avanzara el peón, yo simplemente tengo que retomarlo con el mismo alfil y Cente se quedaría sin peones en manos y con la columna completamente abierta. Y yo simplemente tendría que regresar un peón y subsecuentemente mover mi alfil hacia cualquier lado, y entonces mi columna quedaría completamente protegida. Yo podría empujar el peón sin ningún problema y terminaría promocionando ya sea el peón o la torre. Entonces, teniendo en cuenta que el intercambio no es favorable para Cente después de que yo moví mi torre, Cente decide retroceder para seguir generando la presión y evitar que yo avance el peón para amenazar a su plata. Lo que yo hice fue avanzar el plata para seguir manteniendo la presión dentro de la casilla de 4-5 y evitar que se fuerce un intercambio. O en caso de que se fuerce el intercambio, yo terminar con el plata en 4-5 y entonces ese plata está amenazando junto con el peón en 5-6. Si yo quisiera regresar la torre hacia el centro, entonces tendría un ataque bastante fuerte, incluso si tuviera el peligro de que la torre promocionara. Cente sabe que tiene que abrir la diagonal forzosamente y entonces mueve el peón. Esto es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque esta es una de las tácticas que quería explicar desde el principio. Antes que nada, yo moví el alfil para amenazar a este peón, y al mismo tiempo porque si se mueve el peón se haría un intercambio de alfiles. Cente toma el peón. Esto es muy importante y también esta es la razón por la que moví mi alfil. El plata tiene una casualidad que todos conocerán. El plata solamente se mueve hacia el frente, hacia las diagonales superiores y hacia las diagonales inferiores. No puede moverse hacia las laterales ni tampoco puede retroceder. Entonces es bastante común dejar el plata en esta posición. Se obliga al plata a tomar un peón y entonces se reingresa el otro peón. En esta situación el plata no puede retroceder porque está atrapado por sus propias piezas, no puede tomar las demás piezas porque estarían protegidas. En este caso, este peón está siendo protegido por el alfil. Entonces, ¿qué función cumple mi alfil? Mantener presión sobre este peón para que mi plata pueda tomar. Desde este momento yo sabía que se podría dar esta situación, principalmente porque avanzó el peón, y si avanzó el peón significa que estaba buscando hacer que mi plata lo tome. Por esa razón yo moví el alfil esperando esa situación. Cuando mi plata tomó el peón, entonces a Cente ya no le convenía seguir con su plan original porque ahora tengo mi plata. Si yo hubiese tomado aquí, ahora no solamente estoy tomando un peón, sino que estoy bloqueando de nuevo al alfil y estoy amenazando con seguir avanzando. También puedo hacer un reingreso de peón y bloquear directamente al alfil. Si toma con el oro, yo simplemente tengo que tomar con el plata y sigo en la misma posición, pero su castillo ya estaría incompleto. En muchas ocasiones, más que romper un castillo, lo ideal es deformarlo. Un yagura es fuerte, pero un castillo parecido a yagura que no está bien armado no va a ser tan fuerte como un yagura real. Entonces, si yo lograra cambiar la forma del yagura, estaría teniendo una ventaja en el ataque. Cente es un primer dan, no caería en un truco tan fácil, así que obviamente se daría cuenta que el reingresar el peón no le serviría de mucho, así que lo que hizo fue retroceder el plata. En este caso ahora el peón está protegido. Si yo hiciera cualquier otro movimiento, esta vez pueden reingresar el peón y esta vez funciona su plan. Como les digo, el plata queda completamente atrapado por sus dos piezas y no puede tomar ninguno de los tres peones porque entonces sería capturado. Incluso si yo tomase ese peón, entonces plata por peón, y ya no puedo tomar el plata porque el alfil está protegiendo al plata. Si yo quisiera forzar un intercambio de alfiles, simplemente tiene que retroceder y entonces su plata está completamente a salvo. O en todo caso puede tomar el alfil y aceptar el intercambio. ¿Por qué aceptar el intercambio? Porque además de obtener un alfil, ahora tiene un plata en una posición bastante peligrosa. Un reingreso de oro me obligaría a mover mi oro. Un reingreso de peón me obligaría a mover mi oro. Si yo reingresase el peón, el plata solo tiene que regresar y ahora puede regresar de nuevo al ataque original que ya habíamos hablado. Entonces es una posición bastante ventajosa para Cente. Y no me conviene tomar. Al darme cuenta de eso, lo que hago yo es reingresar el peón. Existe un proverbio que dice: reingresa una pieza donde tu oponente quiera reingresar una pieza.
Esto es para bloquear el reingreso y evitar el ataque. En este caso, Cente podría haber tomado el peón, peón por plata, oro por plata y mantenerse en una posición que no es buena pero tampoco es mala. Aquí el mover la torre podría obligarlo a reingresar el peón y entonces su peón que ya no existe forma de mantener el ataque. Yo podría reingresar un plata y entonces tomar el peón. Y si toma el plata, yo promociono la torre y estaría perdiendo un plata, pero tendría una torre promocionada y seguiría teniendo el alfil listo para atacar. Estos platas no son demasiado peligrosos en este momento, ya que no existe un reingreso que pueda causarme mucho problema. Sin embargo, también estaría en una desventaja. Entonces, si Cente fuera un jugador más agresivo, este intercambio pudo haberle funcionado un poco, pero al mismo tiempo no era lo suficientemente bueno como para darle la ventaja en el juego, en la partida. ¿Qué hizo Cente? Cente aumentó la presión. En este caso, al agregar la torre al ataque, puede hacer el intercambio y si yo tomo, puede tomar de nuevo con la torre o puede tomar con el oro y mantener la presión para seguir avanzando y promocionar la torre. Que es lo mismo que hice anteriormente en el ejemplo, pero ahora del lado de Cente. Cente ha tenido la ventaja. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo único que puedo hacer es regresar mi torre para seguir manteniendo la presión. El punto es generar puntos de presión en este caso. Si se hiciera el intercambio, esta vez lo único que tengo que hacer es reingresar el plata y el plata ahora está amenazando tanto a la torre como al oro. Esta es otra de las tácticas que quería explicarles. Esta táctica se conoce como tenedor. También es conocida como doblete, ya que está atacando dos piezas a la vez. El tenedor o doblete lo que hace es que independientemente de qué pieza muevas, una vas a perderla. Sirve bastante al utilizarla contra la torre y contra el oro, es bastante común de hecho, pero también puede servir con cualquier otra pieza. Lo más común que se haga con dobletes es con el alfil y con el caballo, son las piezas preferidas para hacerlo. Sin embargo, también el plata es bastante frecuente. Con el oro es un poco más complicado, pero también funciona, en especial cuando la torre y el alfil están en una posición bastante indefensa. Por ejemplo, si el alfil se moviese acá, un reingreso de oro acá estaría amenazando al alfil y a la torre. En este caso tiene un oro que protege, pero si no tuviera el oro, el oponente estaría perdiendo forzosamente una de sus dos piezas mayores y tiene que elegir cuál tiene que salvar. Entonces, en este caso, debido al posible tenedor que podemos hacer, no le conviene a Cente hacer este intercambio. Por eso es que terminé moviendo mi torre para mantener agregando presión en el centro. Se dice que uno de los puntos débiles de la Naguma es la lateral. Una forma de atacarlo es avanzando el peón, apoyando con el plata, agregando los caballos, un plata o incluso la torre. Entonces, como Cente se dio cuenta de que el conflicto central era bastante complicado y ninguno iba a terminar en un ataque rápido, decidió agregar presión en el punto débil de mi castillo. Simplemente decidí seguir atacando. Quería hacer este intercambio porque como mantengo la presión de la torre, quería seguir manteniendo presión y deformar el castillo. A mí lo que me importaba era deformar el castillo, porque no podría romper un Yagura solo con la torre desde esta posición, pero sí podría vencer un castillo un poco más débil. Entonces yo quería que mi oponente tenga un castillo más débil que el que ya tenía. Se hace plata por plata, alfil por plata, alfil por alfil, y entonces reingreso el plata. Aquí, como les dije, mi primera idea era mantener la presión en el centro. La presión en el centro amenaza a la torre y amenaza al alfil. Esto hace que vaya a perder forzosamente una de sus piezas mayores. Si quisiera salvar el alfil y obtener un peón para después buscar reingresar algún peón acá o buscar reingresar el plata, entonces yo simplemente tendría que tomar la torre sin promocionar el plata y estaría amenazando el oro, que no puede tomar el peón porque sería capturado por la torre. Si el oro se mueve, entonces yo promociono el peón y el oro no podría tomar el plata porque sería capturado por el toquín o el peón promocionado, y tampoco puede tomar el peón porque sería capturado por la torre. Entonces, si quiere salvar la torre, yo simplemente tengo que tomar el alfil. Y al estar el alfil promocionado, si de nuevo el peón toma el oro toma el peón, yo tomo el oro y sigo manteniendo la presión en el centro. Sin embargo,
Como se habrán dado cuenta, lo único que hago es hacerles perder el oro y entonces mi ataque se acaba. Obtengo una pieza mayor, posiblemente un alfil, ya que muy pocos sacrificarían la torre en esta posición. Pero hasta ahí queda mi ataque. Este es un error que muchos cometemos. Creemos que capturar una pieza mayor puede darnos una ventaja bastante grande en la partida, pero no siempre es cierto. Me ha tocado muchas ocasiones en las que ideo una estrategia muy buena para capturar la torre y termino dándome cuenta que tengo una torre y quizá algunos peones en mano, pero mi oponente tiene uno o dos generales, los cuales puede reingresar y mi torre no puede reingresarse en ningún punto de la partida. En este momento el espacio es bastante amplio, por lo tanto podría regresar mi torre en cualquiera de las dos primeras filas del oponente, pero el concepto que quiero enseñarles es que no siempre hay que buscar las piezas mayores. Está bien querer capturarlas, nos van a servir de mucho, pero hay que recordar que el objetivo principal de la partida es el rey. Si pueden capturar las piezas mayores pero no el rey, van a perder la partida. Entonces, ¿qué hice? Este es un doblete, claro, pero existe otro doblete bastante más peligroso. Yo reingresé al el plata en 6-9. Este plata está amenazando de nuevo dos piezas clave en el juego. Una es la torre, que es la principal pieza de ataque en este momento, y la segunda es el plata, una de las principales piezas de defensa en el castillo del Yagura. Mi oponente tuvo que decidir y decidió salvar su torre. Al regresar su torre aquí, no solamente está salvando la torre, sino que también está amenazando con promocionar la torre y tomar mi peón de 2-3 gracias a la columna que había dejado semiabierta. Esta es una de las razones por las que a muchas personas de torre estática les gusta abrir la columna desde el principio de la partida. Si no hubiese abierto la columna, si hubiera esperado a tener suficientes piezas, él tendría un peón en alguna de estas dos casillas y entonces estaría bloqueando su torre. Habría salvado la torre, pero no tendría iniciativa de ataque. En este caso, gracias a su apertura, tiene una iniciativa de ataque bastante potente. Lo que yo hice entonces es tomar el oro. Yo no puedo defender el peón, porque si defendiese el peón, Sente solo tiene que reingresar tiene que mover su oro. En esta posición es mejor, porque si yo muevo el plata sería capturado por el oro. Si no lo muevo, también es capturado por el oro. Y aunque no es un Yagura tradicional, sigue siendo una posición bastante fuerte para el rey. Entonces no me convendría proteger ese peón, porque habría desperdiciado la oportunidad que creé con esa táctica. Entonces lo que hice fue tomar directamente el rey. Quería tomar directamente el oro. Ahora ya no existe el Yagura. Ya no estamos tratando de romper un Yagura, estamos tratando de romper dos generales que están sobre el rey. Yo necesitaba un espacio más amplio, o sea, no tengo que ahora romper un Yagura, pero siguen siendo una posición defensiva interesante. Lo que quería hacer era simplemente destruir esa formación, así que agregué el oro. El oro aquí tiene la función de que si no es capturado, va a capturar el alfil. Y si es capturado, me permite promocionar mi peón. Y un peón promocionado es lo mismo que un oro. Existe el proverbio que dice que un peón vale 1000 oros. Esto es porque aunque yo pierda un oro, voy a seguir manteniendo un oro en la partida. Entonces, suponiendo que mi oponente no quiere capturar el oro, sino que quiere mantener la presión de nuevo, como ya habíamos visto anteriormente, para evitar el avance de la torre, yo simplemente tendría que tomar el oro. Si toma el oro con el rey, yo simplemente promociono mi pieza y sigo avanzando. Si decide no tomar porque sabe que algo está ocurriendo, entonces yo simplemente tomo el plata, toma plata por oro y promociono el peón. Ahora tengo un peón promocionado muy cerca del rey, un rey sin castillo, sin ningún solo general que lo esté apoyando. Si quiere agregar un general para mantener, yo simplemente tengo que volver a generar presión, y al generar presión estoy volviendo a generar un intercambio y ahora el peón está más cerca del rey. Si el rey quiere reingresar otro general para tratar de mantener la posición, ahora yo puedo promocionar la torre y entonces el objetivo del alfil de bloquear el avance de la torre ya no sirve para nada. Por esta razón, mi oponente optó por tomar el oro y dejar que la secuencia fluya. Yo tomé el oro, sigo teniendo un peón promocionado que es como un oro y el alfil no puede capturarlo porque lo habría perdido. Como Sente sabe que no puede capturar el peón, decide promocionar su torre. La torre está amenazando este oro que no tiene ninguna forma de salvarse. Incluso si yo quisiera salvarlo, la torre tomaría el caballo y posiblemente después tomaría
lo que es la lanza y estaría amenazando a este oro. Acá lo que les decía, el reingreso de peones, si este peón avanzara y lograra hacer un intercambio, este peón quedaría en la posición de 8-4. El reingreso de peón directamente en 8-3 obligaría al plata a tomar el peón y la torre podría capturar sin problemas el oro de 7-1. Esta es una de las formas más comunes y más efectivas de atacar una Naguma. Por lo tanto, la idea de mi oponente era bastante buena y yo no podría permitirme llegar a una situación como esa. Yo no quería darle ningún caballo a mi oponente porque los caballos son piezas muy peligrosas cuando uno está jugando a Naguma, porque la Naguma es muy susceptible al ataque de los caballos. Sin embargo, existe otro tipo de teoría o forma de juego que es importante tener en cuenta. Si estás en una posición y tu siguiente movimiento puede hacer que la posición se mantenga exactamente igual, entonces no tienes que tratar de resolver esta posición en este momento. Puedes continuar tu jugada y entonces en 2 movimientos más o 3 o 4 o a veces durante toda la partida puedes dejar la posición en su lugar sin tener que hacer absolutamente nada. En mi caso yo reingresé el oro. ¿Por qué? Porque si reingreso el oro, el rey está en jaque. Y si el rey está en jaque, no puede capturar ninguna de mis piezas. Tiene que mover forzosamente el rey o capturar la pieza que le da jaque. No existe ninguna forma de capturar la pieza que le da jaque, así que tiene que moverse. Como habrá notado, esto ya no es un Yagura. Cualquier reingreso de pieza acá sería bastante poderosa, en especial una pieza que lograse mantener el control de toda la línea, o toda la fila. Esto es una torre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito una torre en esa posición. Mi torre no va a llegar ahí a menos que pasen varios turnos. Entonces, lo que tengo que buscar es un intercambio de torre, o la manera de que mi torre pueda acceder directamente a una promoción. Lo que hice fue amenazar el alfil. Estoy amenazando el alfil. Si mi oponente tomase el oro, yo simplemente tengo que promocionar la torre. Al promocionar la torre estoy generando presión directamente en esta casilla, y si mi oponente quiere reingresar un oro, simplemente tengo que regresar el oro y listo. He hecho un intercambio interesante. Mi oponente podría regresar de nuevo un oro sin ningún problema. Me parece una idea bastante interesante. Yo podría simplemente retroceder o incluso tomar lo que sería el alfil y tratar de sacar a los generales del rey. Incluso si este toma, yo simplemente puedo retroceder de nuevo. Si decide tomar con mi oro, lo único que tengo que hacer es reingresar el alfil y ahora está en una posición bastante peligrosa, en especial porque después de esto es casi un mate. Es muy difícil ya escapar de esta posición. Si yo tomase el plata y el caballo tomase el plata, el reingreso del oro da el mate directamente. Entonces mi oponente está obligado a defender y yo tengo un toquín. Otra de las importancias del peón es que si tú haces un intercambio con un general, vas a perder el general y vas a quedar en mucha desventaja. Pero si haces el intercambio con un peón promocionado, lo único que pierdes es un peón y puedes ganar un general. Entonces también podría ser una posición bastante complicada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si mi oponente quiere salvar a su alfil hacia cualquier lado, yo simplemente tengo que promocionar, como ya les había dicho. Existen diferentes formas de utilizar los peones. Las principales son lo que es un peón boxeador o peón golpeador y un peón encadenado, o también un peón colgante. El peón boxeador es cuando se reingresa directamente la pieza enfrente de se reingresa el peón enfrente a la pieza que está amenazando. ¿Por qué se hace esto? Porque si la pieza está protegida por otra, entonces no se puede capturar al peón. Y si la pieza no está protegida, por lo general espera que la pieza que está siendo amenazada capture el peón. Entonces se reingresa de nuevo un peón, un segundo peón boxeador. A esto se le llama cadena de peones. Lo que se intenta hacer es atraer a una pieza directamente. En algunos casos, cuando no se trata de la torre, por ejemplo, si fuese un general, se hace para reingresar un peón adelante de la pieza que se atrajo. De esta forma, si este fuera un general dorado, ya no puede capturar el peón y el peón está listo para promocionarse. En este caso tenemos una torre, así que esto no funciona. Sin embargo, también se llama peón encadenado y aquí se pueden utilizar muchas cosas. Se puede, por ejemplo,
reingresar el peón amenazando la torre. Yo no puedo salvar el oro ni el caballo porque perdería la torre. No puedo regresar mi... al revés, no puedo regresar mi torre ni a la segunda fila ni a la primera fila porque entonces perdería el oro. Entonces tendría que regresarla directamente a esta posición. ¿Qué pasa en esta posición? En esta posición se podría regresar lo que es un plata y tratar de buscar un intercambio forzoso de generales. O se podría capturar el caballo y entonces se podría mantener la presión en la primera línea, sin mencionar que todavía se puede jugar un reingreso de general y yo no puedo simplemente amenazar al alfil porque el ingreso de general estaría amenazando a mi torre. Entonces yo jugaría esto, se vuelve a jugar esto y vuelve a quedar exactamente en la misma posición que ya les había explicado antes. En este caso ya el alfil puede moverse sin problemas y una vez que el alfil se mueva ya tiene demasiados generales en mano como para poder crear una ofensiva que pueda vencer a mi Anaguma. Por ejemplo, el reingresar el general plateado para hacer presión directamente en esta pieza. Si yo no pudiese defender la pieza, el general tomaría el oro, entonces plata por plata y torre por plata, amenazando con mate si yo no defiendo. Si yo defiendo, tengo que generar un plata, la torre se vuelve a retroceder y yo no puedo regresar un oro para crear mi Anaguma. Este es lo mismo que les decía antes. Ahora mi oponente ya no estaría enfrentando un Anaguma difícil de vencer, ahora está enfrentando un castillo similar al Anaguma, pero que no es suficientemente fuerte, ya que está creado simplemente por dos piezas, que no ninguna es un oro. Aquí estoy amenazando la torre y al mismo tiempo estoy amenazando a el caballo. ¿Cuál es la diferencia de amenazar al caballo cuando hay un oro y cuando no hay un plata? El plata no puede moverse hacia la derecha, por lo tanto ese caballo no está protegido. Y eso me da una gran ventaja en esta partida. Si yo sacrificara el alfil, podría simplemente reingresar otro general y entonces no podría ser capturado porque la torre estaría amenazando al rey. Eso es lo que se conoce como peón encadenado. Se trata de reingresar varios peones para tratar de hacer que una pieza llegue a una posición en la que nos es más cómodo jugar. Al no caer en ese tipo de truco, lo que hice fue tomar con el oro. ¿Por qué? Si se reingresa el peón para amenazar al oro, yo obtengo la torre y tengo la opción de promocionar mi torre llegando a la primera fila. Una posición bastante complicada. Y si hace un intercambio de torre por torre, yo tengo una ligera ventaja por el simple hecho de que ahora no tiene una torre promocionada. Tiene una torre en mano, pero solamente eso. Yo capturo de nuevo la torre y tengo mi oro cerca de mi castillo para completar lo que es un Anaguma completo. También tengo una torre para hacer un reingreso y al mismo tiempo tengo todavía mi peón promocionado que está amenazando al alfil, que tampoco puede huir más que al promocionarse acá y me da un turno extra en el que puedo seguir moviendo mis piezas. De hecho, si llega a esta posición, yo simplemente tengo que bajar el oro y ya no puede promocionar. Y después puedo ya continuar mi castillo. Sin embargo, creo que hubiera sido la mejor opción para Sente. En la partida real, Sente se desesperó un poco tras esta posición y jugó alfil por peón en 6-4. ¿Qué tiene esto de malo? Mucho. Lo que creo era una partida de 10 segundos de movimiento, así que es normal que uno se equivoque con este tipo de jugadas. Creo que lo que Sente esperaba era que yo tomase el alfil con mi oro y entonces él tomaría la torre con su torre y amenazaría a mi alfil, que diga a mi general dorado. Sin embargo, obviamente eso no iba a pasar. Después de esta jugada, yo tomé la torre y la partida acabó. Mi oponente se desconectó. Si han perdido una partida, no se desconecten. Es de mala educación y lo ideal es rendirse simplemente. Tampoco capturen la pieza que les está dando mate. Además de ser mala educación, eso es una jugada ilegal. Y si lo hacen bastantes veces, la página donde estén jugando va a terminar baneándolos porque están haciendo jugadas ilegales de manera consecutiva. Entonces aquí terminó la partida. ¿Pero por qué?
En primer lugar, el oro está amenazando al alfil. ¿Qué significa esto? Que el alfil tiene que moverse. Si mi oponente quisiera reingresar un alfil para amenazar a la torre y ahora yo simplemente tendría que reingresar, que tomar el caballo con mi torre o promocionarlo para generar un jaque. Cualquiera de las dos jugadas es buena. No existe ninguna pieza que pueda ser reingresada para evitar el jaque a menos que se ingrese en esta posición. Si reingresase un oro en esta posición, esto se conoce como clavada. El oro está clavado. ¿Qué significa esto? Que el oro ya no puede moverse de esta posición porque dejaría el rey en jaque. El oro no puede tomar mi oro, yo puedo mover cualquier pieza y amenazar a su oro, yo puedo tomar el alfil. Si el alfil toma mi oro, entonces yo simplemente tengo que seguir atacando, y de hecho el alfil no puede tomar el oro porque es mi turno. Y es mi turno porque después de promocionar la torre tuvo que defender. Y como tuvo que defender, ya gastó su turno defendiendo en una posición que no le sirve de mucho porque, como les decía, el oro está atrapado. Esto también se le conoce como rayos X. Pueden encontrarlo como rayos X, como brocheta o como clavada. Después de esta jugada, yo simplemente tengo que tomar el alfil. Ahora, supongamos que Sente se da cuenta de eso y entonces también se da cuenta que lo único que puede hacer es proteger a su alfil. Lo que puede hacer sería regresar a su alfil, lo mantiene cerca de su rey, pero el problema aquí es que si yo regresara la torre sería mate. ¿Por qué? Porque la torre está cubriendo en la casilla de 7-9 y al mismo tiempo obviamente cubre toda la fila por la que está el rey. El rey no puede ir a la casilla de 9-7 porque la torre lo está amenazando y ya no puede escapar porque su propio alfil lo está atrapando. Entonces esta es una mala jugada para defender su alfil. Regresarlo a cualquiera de las casillas anteriores es una buena opción. Está protegiendo directamente lo que es el general de plata. Pero volvemos a lo mismo. Yo tengo un reingreso bastante fuerte de oro. Este reingreso de oro es muy peligroso, principalmente porque, como ya les había dicho, la torre cubre perfectamente la casilla de 7-9 y toda la octava fila. El rey solamente puede moverse hacia un lado. A partir de esto yo puedo promocionar la torre, cualquiera de las dos torres. Si promociono esta torre, estoy amenazando con capturar el caballo y reingresarlo en la casilla de 8-5, amenazando al rey. También estoy amenazando con simplemente seguir capturando piezas y evitar la salida del rey. Buscar la promoción del alfil daría exactamente lo mismo. Tiene un alfil promocionado, claro, puede volver a tratar de hacer un tenedor, por supuesto, pero yo sigo teniendo el avance. No hay forma en este momento de evitar la promoción de mi torre. De hecho, tal vez esta sería una de las principales ideas, pero volvemos a lo mismo. Si yo promociono mi torre, el oro está clavado y ya no puede capturar. Si reingresara a otra pieza simplemente para mantener el ataque, yo lo que tendría que hacer es tomar y obligar a que capturara. Entonces yo vuelvo a mover mi peón, o incluso podría moverlo en esta posición. No puede mover lo que es el plata, porque entonces quedaría en jaque. Como lo vemos, esta es una táctica muy importante que se va a utilizar en la mayoría de partidas que tengan. Es la de la clavada o los rayos X. ¿Qué pasa aquí? Si se quisiera agregar más defensa, lo único que tengo que hacer es reingresar el oro. Esto se llama clavada porque se espera que la pieza que está clavada no pueda moverse. Entonces nosotros podemos reingresar una pieza donde no podríamos moverla si la pieza no estuviese clavada. En este caso, el plata debería poder tomar el oro si no tuviéramos la torre, pero la torre está ahí. Por lo tanto, el rey tiene que retroceder. Y como les había dicho antes, si van a hacer un intercambio y en el intercambio van a perder un general, van a estar en peligro. Pero si en el intercambio lo que pierden es un peón promocionado, entonces no pasa mucho. En este caso se sigue haciendo el intercambio. Si decide tomar,
yo simplemente tomo de nuevo y amenazo al rey. El rey tiene que moverse. ¿Cuál es la ventaja aquí? Yo tengo demasiados generales. Con suficientes generales es un mate seguro. Si simplemente quisiera ocurrir esto, yo simplemente reingreso el plata, el caballo toma el plata y el plata reingresa. Y es mate. Si el rey decide irse, si se va por esta posición, lo único que tengo que hacer es... Bueno, aquí podría ser bastantes cosas. Esto sería mate, a ver, jaque. Jaque se va para allá, eso es mate. Y eso es mate, sí es mate. Regresamos el plata. El rey está obligado a tomar, ya que el plata está protegiendo la casilla del 9-6 y nuestro plata está protegiendo las castillas del 9-7 y de 7-7. Entonces, lo único que puede hacer Sente es mover su rey, pero quedaría en mate con esta jugada, ya que ahora el plata está protegiendo el otro plata y está protegiendo las vías de escape del rey. Si el rey toma el plata, yo simplemente tengo que reingresar mi torre. Y si el rey se va hacia la derecha, que es la única casilla donde, bueno, una de las dos únicas casillas donde puede escapar, yo simplemente tengo que capturar el alfil con mi oro. El oro está siendo protegido por la torre y el rey ya no tiene hacia dónde escapar. Si el rey, por otro lado, después del reingreso de la torre, quisiera simplemente regresar, lo único que tengo que hacer es volver a reingresar mi plata. Una vez que tengo este plata, el rey no puede regresar debido a que el plata lo está evitando el escape del rey, y tampoco puede moverse hacia la derecha debido a que está siendo amenazado por el plata. Entonces podemos notar que a partir de aquí esto es mate, si el rey se mueve. ¿Qué pasa si el rey decide meter una pieza enfrente? Entonces volvemos a usar lo mismo. La táctica en el final del juego con la torre es casi siempre basada en los rayos X o en la clavada. En este caso lo que hacemos es reingresar un plata. La torre no puede irse hacia este lugar porque estaría amenazada por la torre. El rey no puede irse hacia ese lugar, el rey no puede venir hacia acá porque entonces la torre tomaría el oro y esto es completamente mate. Ya no hay forma de evitar mate en esta posición. Como ya lo vimos, la siguiente jugada es mate si el rey se mueve hacia este lugar. Si reingresa cualquier otra pieza, la torre simplemente tiene que tomar la pieza, y como la torre puede moverse en todas las direcciones, estaría evitando el escape del rey. Entonces, como vemos, nos conviene bastante jugar este tipo de intercambios. Entonces, esto es, decíamos que si trata de defender. Si no tratara de defender, si busca una ofensiva simplemente para tratar de ganar piezas en un intercambio, otra de las cosas que estaba pensando era simplemente reingresar la torre. ¿Por qué reingresar la torre? No es una jugada tan buena como el promocionar la otra torre, porque nos deja una torre en mano que podemos utilizar para el mate que ya habíamos visto con 2 platas. Pero es bastante buena porque en esta ocasión el oponente no puede reingresar ninguna pieza, ya que la torre está directamente amenazando al rey. Si el rey se mueve hacia ese único lugar posible, yo simplemente tendría que tomar el plata. El plata es una posición peligrosa acá porque el rey está amenazando, la torre está amenazando con promocionar en esta posición. Digamos, si el alfil decidiera atacar como habíamos dicho, la torre nada más simplemente tiene que moverse. El rey tiene un único movimiento posible, bueno, 2, pero es exactamente lo mismo. Supongamos que se mueve acá, ya que si se mueve en esta posición sería mate. Como habrán notado, si el rey baja, la torre da mate. El rey ya no puede moverse sin ninguna de las casillas porque todas están siendo cubiertas por la torre. Si el rey en lugar de bajar se dirige a la casilla de 8-6, la torre toma el peón y el rey tiene que moverse. Esta es la única casilla posible para que se mueva el rey y el reingreso de plata termina la partida.